o a la persona que haya sido condenada por sentencia firme, por cuanto con esas conductas se atenta contra los principios y valores que sustentan la vida en democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es así como la mencionada limitación se justifica en la prohibición de prácticas nocivas para el sistema de derechos y la democracia constitucional. Por otro lado, en la sentencia 10-2022-AI, el Tribunal Constitucional estableció que, si bien la apología no tiene por finalidad provocar nuevas acciones, sin embargo su dañosidad social radica en que acentúa las consecuencias del terrorismo, contribuyendo a legitimar la acción delictiva y sobre todo la estrategia de los propios grupos armados. Ese propósito de legitimación constituye un objetivo fundamental del terrorismo. Las actividades delictivas cometidas por grupos armados o elementos terroristas crean un peligro efectivo para la vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático constitucional. La apología del terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista de los bienes jurídicos atacados por esos delitos. Por otro lado, este colegiado tiene en consideración que, en la indicada sentencia, el Tribunal Constitucional estableció que al imputarse o condenarse por el delito de terrorismo, se ha de tomar en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad de los hechos. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o sobre todo constituya delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos límites son: A, que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado; B, que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme; C, que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas; y D, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Razón por la cual este colegiado, luego de determinar la materialidad de los hechos imputados, si es el caso, deberá proceder a realizar la adecuación de los mismos al tipo penal contenido en el artículo 316 y 316A del Código Penal, teniendo en consideración los criterios antes expuestos. Numeral 2.2. Respecto a la imputación efectuada en contra del acusado. Respecto a la titularidad de la cuenta de red social Facebook a nombre de Richard Cornejo. Al respecto, el Ministerio Público imputa al acusado Richard Alex Cornejo Callas que el 7 de febrero de 2021, en su condición de usuario de la cuenta de la red social Facebook Richard Cornejo, publicó en la misma un video titulado Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, la cuarta espada del marxismo, video que se encuentra alojado en la URL descrita en las sentencias. Así, en la sesión del juicio oral del 6 de enero del presente año, prestó su declaración el testigo Manuel Alejandro Ocaña Sánchez, quien refirió conocer al acusado desde 1990 o 95 en Venezuela, con quien han compartido la cuenta de Facebook con el nombre de Richard Cornejo desde el año 2000 aproximadamente, y que en la actualidad ya no lo comparte a raíz del problema que hubo. Además, reconoció que la cuenta de Facebook con el nombre de Richard Cornejo, cuya imagen impresa se le puso a la vista, le pertenece al acusado. De igual manera, en la indicada fecha, se procedió a examinar a los peritos suboficial técnico de tercera PNP, Ricardo Melín Chacaratí, y suboficial técnico de segunda PNP, Jorge William Lorenzo Custán, quienes reconocieron haber sido autores del dictamen pericial de identificación parcial 054-2021, del 13 de agosto de 2021, por el cual se llega a identificar que la imagen que acompaña a la cuenta de la red social de Facebook, Richard Cornejo, corresponde al acusado Richard Alex Cornejo Callas. Los indicados peritos, al ser examinados durante el desarrollo del juicio oral, sostuvieron que su evaluación se basó en el método analítico, descriptivo y comparativo, por lo que procedieron a analizar las dos muestras, la fotografía del acusado registrada en RENIEC y la que se incorporó en el perfil del acusado en su cuenta de la red social, Facebook, y se realizó una comparación directa que consiste en el reconocimiento y ubicación de las características faciales similares en cuestión a la morfología del rostro, encontrando similitud en ambas muestras, sobre todo en el pabellón auricular, en la inserción del cabello, en el ala de la nariz y en el surco nasofacial.
Por otro lado, el indicado acusado en la sesión del juicio oral del martes 24 de enero del presente año, al efectuar su autodefensa, reconoció de manera expresa no solo que la indicada cuenta de Facebook era suya, sino además que él era quien lo utilizaba, razón por la cual queda acreditado para este colegiado el hecho que la cuenta de la red social Facebook de nombre Richard Cornejo le pertenece al acusado Richard Allen Cornejo Calles, siendo este la única persona que accede y publica contenido en la indicada cuenta. Respecto a la autoría del video publicado. Al respecto, ha quedado plenamente establecido que el acusado no resulta ser el autor del video incriminado, sino que, al decir del mismo, solo lo encontró en la plataforma de YouTube, lo observó, lo descargó y lo compartió en su propia cuenta de Twitter. Más aún, en la imputación efectuada por el Ministerio Público, no se advierte que se le atribuye al acusado la autoría del video en cuestión, por lo que el colegiado llega al convencimiento que el acusado no ha sido el autor del video incriminado, sino solo lo halló en la plataforma de YouTube y procedió a difundirlo a través de su propia cuenta de Facebook, no solo conforme él mismo lo ha reconocido, sino también por el hecho de que no se ha actuado durante el desarrollo del presente juzgamiento elemento de prueba alguno que genere convicción de que haya sido el acusado el autor del video. Respecto a la naturaleza del video publicado, el Ministerio Público ha sostenido que el video publicado en la cuenta de Facebook del acusado Richard Allen Cornejo Calles tiene contenido apologético. Por su parte, la defensa del acusado no ha negado que el video en cuestión contenga el contenido indicado por el Ministerio Público. Al respecto, en la sesión de juicio oral del 6 de enero del presente año, la coronel en servicios Policía Nacional del Perú, retiro, Segundina Isabel Guamán del Pino, fue examinada durante el desarrollo del juicio oral en su condición de ser quien elaboró el informe técnico psicológico número 046-2021, del 25 de junio del año 2021. Al respecto, la indicada perito psicóloga refirió durante su interrogatorio que el video publicado en la cuenta de Facebook del acusado es la propagación de un mensaje, de un homenaje al cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Este video se habría propagado el 3 de diciembre del 2015 con motivo del onomástico del imputado líder terrorista, de acuerdo a la propia información contenida en el video. En este video, añadió la perita invitada, se presenta a Guzmán Reynoso como el artífice de la reconstitución del Partido Comunista del Perú, tal como ellos se autodenominan, del inicio y de la construcción de la Guerra Popular denominado por ellos al terrorismo que desató en el país por Guzmán Reynoso, desarrollándola hasta el equilibrio estratégico, tal como ellos lo dicen, y que al ser capturado dejó un poderoso mensaje a través de los medios de comunicación, llamando a sus correligionarios a proceder con la Guerra Popular. Asimismo, sostuvo la indicada perito que en este video se niega algunos hechos que podrían mellar la imagen del cabecilla terrorista, como los acuerdos de paz que supuestamente no son de su autoría, así como el libro de puño y letra, que es atribuido a Guzmán Reynoso. Tampoco, según este video, habría sido escrito por él, sino por sus enemigos. Añade la perita indicada que en el video, los llamados acuerdos de paz resultan ser parte de una guerra psicológica. Sin embargo, los hechos ocurridos en la realidad, tales como la presentación de Guzmán en Televisión Nacional, acompañado de los miembros de su cúpula leyendo el acuerdo de paz y la presentación del libro por parte de su abogado defensor, persona de su confianza, desbarata estos argumentos, lo que evidencia que son planteamientos radicales de los autores del video que magnifican e incitan a continuar con la guerra popular, es decir, incitan a continuar con la ejecución de actos violentos contra la sociedad peruana, hasta lograr el poder. Por otro lado, agrega la perito, el autor del video considera que Abimael Guzmán se encuentra en aislamiento absoluto, es decir, lo presentan como una víctima, porque el Estado no permite que hable con nadie, pues de hacerlo desmentiría muchas falsedades atribuidas a su persona por sus enemigos, quienes le hacen una campaña de desprestigio internacional. En suma, se presenta a Guzmán Reynoso como una víctima del Estado. Además, en este video
se visualizan marchas, loas, músicas, cantos y vítores dedicados al también llamado presidente Gonzalo, enalteciendo a esta persona con fervor y convicción emocional. Asimismo, la perita indicada sostiene que la publicación promueve la unificación y fortalecimiento de los integrantes de la organización terrorista Sendero Luminoso, apelando a sus sentimientos y emociones. Además, mientras más tiempo permanezcan estas publicaciones, poco a poco irán captando la atención del público en general y lograrán sensibilizar a personas vulnerables o que desconocen en profundidad lo ocurrido en las décadas de violencia terrorista, logrando su aceptación e identificación con estas organizaciones. Esta influencia se daría específicamente en los jóvenes, cuyas características propias de pujanza y rebeldía, aunado a una escasa o nula información acerca del fenómeno terrorista, por lo que podrían verse influenciados, generando simpatías por el personaje o las ideas por considerar que lo vertido en las redes sociales son informaciones ciertas. Finalmente, la implicada perito sostuvo que el compartir un mensaje, un contenido, una imagen, implica que quien lo comparte se identifica con ella o está de acuerdo con ese contenido. También puede interpretarse que le llama la atención ese contenido. Entonces, si ello es así, la persona lo comparte en sus redes sociales, para que sus amigos y seguidores de la red social puedan también visualizar el contenido de ese. Al respecto, el colegiado tiene en consideración que para poder entender el contenido del video propalado en la cuenta de Facebook del acusado, no se requiere ser erudito o tener grandes conocimientos acerca del periodo en el que el terrorismo afectó a nuestro país, tal como lo sostiene la perito antes indicada, razón por la que el mensaje contenido en el video no requiere que quien lo divulgue tenga un nivel de inteligencia promedio para poder entenderlo y proceder a su divulgación en sus propias redes sociales. Si no basta que genere en él cierta empatía, sea a favor del contenido del video o con la finalidad de cuestionar el mismo. En efecto, en la sesión del juicio oral del 24 de enero del presente año, el acusado, al ejercer su propia autodefensa, justamente sostuvo que cuestiona el terrorismo que azotó a nuestro país y que su intencionalidad al difundir el video en cuestión fue el poner en conocimiento el grave daño que ocasionó el terrorismo a nuestra sociedad, dado que tiene mucho interés en indagar acerca de la historia de nuestro país. Ello de por sí denota que el acusado no solo habría entendido el contenido del video en cuestión, sino que lo habría analizado desde su perspectiva de defensa, como un medio necesario para poner en conocimiento a través de sus redes sociales el grave daño que el terrorismo ocasionó a nuestra sociedad. Sin embargo, ello no puede ser de recibo por este colegiado, en la medida que en la publicación realizada no se aprecia cuestionamiento alguno efectuado por el acusado al contenido del video que incluyó en su red social, sino que además no ha señalado en su propia cuenta de Facebook alocución alguna referida a la intencionalidad de poner en conocimiento el grave daño que ocasionó el terrorismo en nuestro país. Ello, sin embargo, tampoco consideramos que pueda ser interpretado como una forma distorsionada de entendimiento del contenido del video en cuestión, en la medida que el acusado, estamos convencidos, sí entendió a cabalidad el contenido de dicho video. Prueba de ello es que incluyó un título en su publicación en su cuenta de Facebook, tal como se desprende del acta de visualización, preservación, peregrinación y transcripción de la publicación en la cuenta de Facebook del nombre Richard Cornejo. En efecto, tal como se desprende de la publicación realizada, fue el propio acusado quien tituló su publicación como Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, la cuarta espada del marxismo, lo que denota que el propio acusado presentaba el video en mención no solo con el sobrenombre con el que se le conocía al sentenciado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, presidente Gonzalo, sino además con el nombre que sus seguidores lo conocían, la cuarta espada del marxismo, en el mundo después de Marx, Lenin y Mao, nombre con el que exaltaban la imagen del implicado sentenciado por terrorismo y lo ensalzaban a nivel internacional. Por otro lado, conforme se desprende de la testimonial del suboficial de segunda Policía Nacional del Perú, Max Terry Vega Dionisio, quien fue quien elaboró el informe 212-2021 del 21 de septiembre de 2021, por el que concluye, entre otros, que el contenido de la transmisión del video publicado por la cuenta de la red social Richard Cornejo, publicado por la cuenta de la red social Facebook, ¿no?, denominado Richard Cornejo,
plasmado en el acta de visualización, preservación, verificación y transcripción de la computación en la cuenta de Facebook de nombre de Richard Cornejo, del 30 de marzo de 2021, enaltece y justifica la figura del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso. Así, al prestar su declaración durante el desarrollo del presente juzgamiento, sostuvo que para la elaboración del informe antes indicado ha utilizado el método comparativo, mediante el cual analizó el contenido del video y comparó los términos utilizados con el significado de los mismos en el diccionario de la Real Academia Española. Afirmó que hallaron exaltación en las frases que dan vivas al presidente Gonzalo. Asimismo, añadió el declarante que al considerar a la figura del condenado por terrorismo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, como el más grande marxista, leninista, maoísta viviente sobre la faz de la tierra, buscaban enaltecer y elevar al grado de dignidad superior a dicha persona, manifestando su aprecio y admiración. Respecto a la concurrencia de los límites establecidos en la sentencia del caso Marcelino Tuneo Silva, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia penal. Al respecto, se desprende de los actuados durante el desarrollo del presente juzgamiento que los actos de exaltación y justificación atribuidos al acusado se refieren a la persona del condenado por terrorismo Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, quien fuera condenado en primera instancia mediante sentencia del 13 de octubre de 2006 por la Sala Penal Nacional, sentencia que por ejecutoria del 14 de diciembre de 2007 fuera declarada no haber nulidad por la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, hechos de conocimiento público. B. Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propagar el elogio a un número indeterminado de personas. Al respecto, debe tenerse presente que el acusado utilizó para la difusión entre sus contactos y personas no identificadas su cuenta de la red social de Facebook, la misma que tiene como característica ser una plataforma en la que al compartir mensajes, fotografías, videos, etc., quien lo comparte pierde la posibilidad de recuperarlo compartido. En efecto, la red social utilizada por el acusado le permitió compartir dicho video y la cantidad de personas que pudieron tener acceso al mismo resulta incontable, lo cual, si bien a priori podría interpretarse como que se desconoce la posibilidad de que otras personas accedan al contenido del video publicado, debe tenerse presente, sin embargo, la naturaleza del delito de apología a la persona condenada por terrorismo, el cual resulta no ser un delito de resultado, sino uno de peligro abstracto, en el que no se requiere que el daño al bien jurídico se materialice, sino más bien basta con que éste sea puesto en peligro, puesto que este tipo de delitos reprimen las conductas caracterizadas por su peligrosidad en general, sin que sea necesario haberse puesto en peligro efectivo o lesionado algún objeto que represente al bien jurídico. C. Que la exaltación afecte a las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. En efecto, el colegiado considera que justamente los actos de exaltación y justificación atribuidos al acusado resultaban ser respecto a la persona condenada por la comisión del delito de terrorismo, el mismo que por sí puede considerarse que afectan las reglas de la democracia, ello en la medida que los hechos atribuidos al condenado buscaban eliminar justamente la democracia en nuestro país, además de la pluralidad de pensamiento, pues se buscaba eliminar a los que ellos llamaban enemigos de la revolución, por tener ideas contrarias a los que ellos pregonaban, así como la tolerancia y búsqueda de consenso, desde la premisa que el ya condenado Guzmán Reynoso representaba una organización criminal que a través del uso de la violencia pretendía imponer una forma de organización política y social en nuestro país, razón por la cual consideramos que la exaltación y justificación realizada por el acusado afectan las reglas de la democracia conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional. Tercero, con relación a la determinación de la existencia de responsabilidad penal. Así, este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado que el acusado fue la persona quien publicó en su cuenta de red social Facebook un video con contenido que exaltaba y justificaba el actuar del condenado como autor del delito de terrorismo, Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, publicación realizada de manera consciente del contenido del mismo y que pese a poder discernir respecto a la ilicitud de su comportamiento, procedió a publicarlo,
incluyendo en su propia red social un título a la publicación en la que exaltaba a la persona de Guzmán Reynoso, a quien se refiere como el presidente González, así como la cuarta espada del marxismo, lo que sumado al contenido del video denota que la intencionalidad del acusado fue difundir el mensaje apologético que contiene el video mismo. Así, queda demostrado que si bien el acusado no resultaba ser el autor del contenido del video invitado, fue la persona que lo ha difundido a través de su cuenta de la red social Facebook y además queda acreditado que el título que le puso a la publicación del video sí proviene del propio acusado, pues dicho título fue incluido como texto en la cuenta del acusado de Facebook y fácilmente puede diferenciarse del contenido del video publicado, razón por la cual este colegiado llega al convencimiento que se encuentra acreditado en los hechos, que los hechos imputados y acreditados en el presente juzgamiento, el supuesto de hecho contenido en el artículo 316 del Código Penal, en su modalidad agravada contenida en el primer y tercer párrafo, del artículo 316A del Código Penal, y que ello en la medida no solo de haberse acreditado objetivamente, no solo la publicación en la cuenta de la red social Facebook del acusado del video en cuestión, sino además de la intencionalidad del acusado de exaltar y justificar al sentenciado por terrorismo Guzmán Reynoso, no solo con la publicación del video invitado, sino también al colocar como título en la publicación la exaltación de los nombres con los que se conocía dicho condenado, sino además que los mismos buscaban sobreponer al sentenciado por sobre todas las personas, incluso a nivel de representantes del comunismo internacional, razón por la cual este colegiado encuentra como responsable a título de autor al acusado Richard Alex Cornejo Callas de la comisión del delito tipificado por el artículo 316 del Código Penal en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal. Para efectos para efectos de determinar la pena a ser impuesta. Al respecto, el colegiado tiene en consideración que habiéndose acreditado en la comisión del delito imputado, así como en la responsabilidad del acusado, Richard Alex Cornejo Callas, para efectos de la determinación de la pena se tiene en consideración lo siguiente. Con relación a los presupuestos del artículo 45 del Código Penal, debe señalarse que las carencias sociales que debe sufrir la gente. Respecto a este extremo, en ejercicio del principio de inmediación, el colegiado advierte que no se aprecie que el acusado haya sufrido carencias sociales, pues lo señalado por el propio acusado. El mismo cuenta con instrucción secundaria, tiene acceso a una labor en la que desarrolla el oficio de conductor de vehículos, tiene una vivienda que, si bien no es de su propiedad, es de sus padres que lo vive, además ha preferido tener acceso a servicios de salud. La posición económica de la gente. Con relación a este extremo, tampoco se ha cumplido con acreditar con el elemento de prueba objetivo la posición económica del acusado. Sin embargo, se advierte que vive del ejercicio de su oficio de conductor de vehículos y no se ha advertido ni señalado que presente carencias económicas. Respecto a la formación de la gente, profesión o la función que ocupe en la sociedad, del ejercicio del principio de inmediación se desprende que, si bien ha obtenido instrucción secundaria completa, ha referido que ha laborado durante varios años en la República Bolivariana de Venezuela, lugar en el que desarrolló y perfeccionó el oficio de conductor de vehículos, siendo que al retornar a nuestro país sigue desarrollando dicho oficio. Respecto a su cultura y costumbres, se aprecia del ejercicio del principio de inmediación que el acusado denota tener una cultura y costumbre que le permiten no solo vivir en sociedad, sino también tener conocimiento de la ilicitud y gravedad de sus actos. Así también, el colegiado llega al convencimiento que el acusado resulta ser una persona mayor de edad y se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que le ha permitido conocer que el comportamiento incurrido era pasible de ser sancionado por ser una conducta ilícita, y pese a ello ha incurrido en los hechos que se le imputan, además de haberse acreditado que se encuentra orientado en espacio, tiempo y lugar conforme al ejercicio del principio de inmediación, por lo que se concluye que sus facultades mentales no se encuentran disminuidas. Respecto a este último punto, si bien en los actuados durante la investigación preparatoria no existió elemento indiciario que haga prever la posibilidad de que el acusado, al momento de los hechos, no se haya encontrado en pleno uso de sus facultades mentales, debe señalarse al respecto que, al inicio del presente juzgamiento, se deslizó la posibilidad de que el acusado era un paciente psiquiátrico y que padecía de esquizofrenia, razón por la cual el colegiado dispuso que el acusado sea sometido a la pericia psiquiátrica correspondiente por parte de peritos del Instituto de Medicina Legal
sin perjuicio de requerir las historias clínicas de las atenciones recibidas en los establecimientos médicos referidos por sus padres. Así, se llegó a recabar la información siguiente. El 26 de octubre del 2022, de parte del Hospital Nacional Alberto Sabodal Soleburen de Salud, en la cual informan que verificado su sistema informático institucional, ESI, no registraban prestaciones asistenciales en consulta externa, hospitalización y o emergencia a nombre del acusado. El 16 de noviembre de 2022, de parte del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, la historia clínica del acusado en la que no se aprecia anotación alguna. Además, se anexó una hoja de consulta externa del 13 de octubre del 2022, emitido por el Departamento de Psiquiatría, en la que no se aprecia diagnóstico alguno. El 25 de noviembre de 2022, de la Dirección Regional de Salud del Callao, Centro de Salud San Juan Bosco, la historia clínica del acusado, aperturada el 19 de septiembre de 2022, en la cual se adjunta una hoja de atención suscrita por la médico cirujano Cintia Meléndez Sandonás, la misma que diagnostica al acusado con esquizofrenia paranoide y retardo mental, disponiendo la referencia del mismo al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. El 4 de enero del presente año, de parte del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, el informe médico suscrito por la médico psiquiatra Cintia Vanessa Arica Vilela, el 13 de octubre de 2022, por el cual diagnostica que el acusado presenta un trastorno de personalidad esquizoide y fobia social, señalándose que al momento de la evaluación el acusado se encontraba orientado en tiempo, espacio y persona, establece contacto visual, no se evidencia conducta alucinatoria, lenguaje claro, pensamiento coherente, no delusivo, al momento niega alucinaciones, afectividad congruente con lo que expresa. El 6 de enero del presente año, de parte del Hospital Daniel Alcides Carrión, la historia clínica del acusado, en la que se aprecia una hoja de consulta externa del 11 de octubre del 2022, en la que la médico psiquiatra Cintia Arica Vilela diagnostica al acusado con un tipo de personalidad esquizoide y fobia social. Al respecto, debe tenerse presente que ninguno de los establecimientos de salud antes indicados han informado que cuenten con la historia médica del acusado donde se haga referencia a atenciones y diagnósticos médicos realizados antes del inicio del presente juicio oral, razón por la que se llega al convencimiento que la versión recabada al inicio del presente juzgamiento por referencia de los padres del acusado, en el sentido de que de adolescente fue diagnosticado con esquizofrenia, no ha sido corroborado. Por otro lado, respecto a la hoja de atención remitida por la Dirección Regional de Salud del Callao, Centro de Salud San Juan Bosco, suscrita por la médico cirujano Cintia Meléndez Sandonás, no hace referencia a evaluación alguna realizada al acusado y solo hace mención a la versión que aparentemente realiza el padre del acusado, quien señala que el mismo habría sido diagnosticado con esquizofrenia cuando era adolescente, recalcando este colegiado que el diagnóstico referido en dicho documento habría sido señalado recién en la fecha de la atención efectuada al acusado por la médico cirujana antes indicada. Esto es el 19 de septiembre del 2022. Sin embargo, debe señalarse que en la sesión del juicio oral del 13 de enero del presente año se procedió a examinar a la médico psiquiatra perito del Instituto de Medicina Legal, Flor de María Salazar Rojas, quien reconocía haber emitido el pronunciamiento psiquiátrico estudio post-facto número 59018-2022, por el cual da cuenta de la evaluación realizada al acusado, en la cual advirtió que se encontraba orientado en tiempo, espacio y persona, establece contacto visual, no se evidencia conducta alucinatoria, lenguaje claro, pensamiento coherente, no delusivo alguno, niega alucinaciones, afectividad congruente con lo que expresa, por lo que concluye que el acusado no presenta psicopatología de psicosis, presenta una inteligencia clínicamente promedio normal, presenta un trastorno de personalidad esquizoide. Al responder al examen, sostuvo que al momento de la evaluación no presentaba alteraciones tanto de la percepción ni del pensamiento, ni de la conciencia. Él estaba totalmente consciente de la realidad. Eso significa que no presenta psicopatología de psicosis. Respecto a la inteligencia clínicamente promedio normal, indicó que ello significa que al momento de la evaluación, esta persona también presentaba un nivel, una capacidad para resolver todas las dificultades que le ofrece la vida diaria dentro de lo esperado para alguien de su nivel educativo y medio sociocultural. Respecto al trastorno de personalidad esquizoide, indicó que es un trastorno de personalidad que se refiere a una forma de ser del individuo, que tiene ciertas características muy peculiares. Añadió
que los individuos con este tipo de personalidad, con esta forma de ser, son personas que tienden a ser solitarios, tienen actividades solitarias, se dirigen más hacia su mundo interno. Por eso dice, tienden a la introspección, señalándole además la perito que son personas que tienen mucha dificultad para expresar sus sentimientos e inclusive para realizar actividades que le ocasionen placer, alegrías. Estas características de personalidad se van conformando desde la niñez, la adolescencia y van a ser como un sello a lo largo de toda su vida. En ocasiones, como son así tan solitarios, personas tan introvertidas prefieren actividades en las cuales van a estar ellos solos, concluyendo que ellos son conscientes de la realidad, son personas que sí se dan cuenta de lo que sucede en su entorno, saben discernir entre lo bueno y lo malo. Al respecto, se desprende de los actuados que la perito antes indicada ha señalado de manera expresa que al momento de la evaluación practicada del acusado, este se encontraba consciente de la realidad y que no se aprecia que presentara alteraciones del tipo de la percepción o del pensamiento, ni de la conciencia. Él estaba totalmente consciente de la realidad. Eso significa que no presenta psicopatología de psicosis. Esto es, al momento de la evaluación realizada. Por ende, no existe evidencia alguna que a la fecha de los hechos, esto es, a la fecha en que el acusado procedió a descargar de la plataforma YouTube el video materia de incriminación, se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, por lo que resulta pasible de imputarle la conducta incriminada a título de autor. 4.2. Con relación a la individualización de la pena, debe señalarse que en principio, el colegiado llega al convencimiento que el acusado Richard Alex Cornejo Callas resulta ser una persona mayor de edad. A la fecha de los hechos tenía más de 47 años de edad, quien se encuentra en pleno uso de sus facultades físicas y mentales, lo que le ha permitido conocer que el comportamiento incurrido era pasible de ser sancionado por ser una conducta ilícita y pese a ello ha incurrido en los hechos que se le imputan. Además de haberse acreditado que se encuentra orientado en espacio, tiempo y persona, conforme al ejercicio del principio de inmediación y de la pericia a la que fuera sometido, por lo que se concluye que sus facultades mentales no se encuentran incluidas ni a la fecha de la comisión del ilícito imputado ni a la fecha de su juzgamiento. Por otro lado, debe tenerse presente que el delito imputado ha sido en su modalidad agravada, la misma que establece un extremo mínimo y máximo mayor que el delito considerado en su modalidad no agravada, por lo que considera el colegiado establecer la determinación por tercios en función de la existencia de la concurrencia de factores de agravación no resultaría adecuado en la medida que el tipo penal contenido en el artículo 316A ya contiene supuestos de agravación que forman parte del tipo. Razón por la que, considera el colegiado, la determinación de la pena solicitada por el Ministerio Público debió haber sido efectuada partiendo de la pena mínima establecida por el artículo 316A del Código Penal, a la cual debía agregarse mayor penalidad en función a las agravantes en las que habría incurrido el acusado con su comportamiento. Situación esta que no se ha visto reflejado, por lo que correspondía al colegiado interpretar la misma conforme al indicado. Sin embargo, atendiendo a que el acusado, conforme se advierte de los actuados en el juicio oral realizado, no presenta a la fecha antecedentes penales, por lo que corresponde que sea considerado agente primario, y no concurriendo mayores circunstancias que atenúen la pena o que lo eximan de la misma, teniendo en consideración además que conforme al artículo 9 del título preliminar del Código Penal, la pena tiene función preventiva, protectoria y resocializadora, el colegiado, en mayoría, llega al convencimiento que imponer al acusado la pena mínima establecida por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal redundará en la prevención y protección tanto del Estado agraviado como del propio acusado, así como de ser posible lograr la resocialización del mismo en la medida que el hecho que se le imputa dentro de la sociedad resulta ser de gravedad, aun cuando no se ha acreditado que el acusado pertenezca o haya pertenecido a algún grupo organizado o que haya tenido participación en hechos vinculados a organizaciones terroristas, o que haya incurrido en otros hechos semejantes o vinculados a lo que son materia del presente fundamento. Todo lo que genera convicción en el colegiado en mayoría que resulta ser adecuada a la imposición de la condena imputada. 4.3. En relación a la inhabilitación como pena a ser impuesta, debe señalarse que corresponde imponerle la misma conforme a lo dispuesto por el artículo 36 del Código Penal, al ser una pena conjunta a ser impuesta con la privativa de la libertad, y considerar además el colegiado que la misma redundará en los fines de la pena señalados en los numerales anteriores del presente considerado, cuya extensión de tiempo debe ser equivalente a 36 meses.
Sin embargo, respecto a la inhabilitación específica, aun cuando el Ministerio Público se solicitó la correspondiente al inciso 1 del artículo en mención, el colegiado considera que la misma no resulta de aplicación en la medida que el acusado no ejercía función, cargo o función alguna, por lo que sí consideramos, por las razones ya expuestas, que corresponde a la imposición de la inhabilitación contenida en los incisos 2, 4 y 9 del artículo 14 del Código Penal. Considerando punto. Con relación al requerimiento resarcitorio, al respecto, el colegiado considera que el daño que ha sido sometido a la sociedad resulta ser uno de la naturaleza no patrimonial. Al respecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 1969 del Código Civil, el daño extrapatrimonial corresponde ser fijado por el colegiado conforme a las reglas de la responsabilidad civil extrapatrimonial, por lo que corresponde establecerlo de manera prudencial, atendiendo a la gravedad del ilícito incurrido por el acusado, a los intereses del Estado y del bien jurídico que se ha visto amenazado y o vulnerado con el actuar del acusado. Por lo que el colegiado considera que el monto indemnizatorio de la responsabilidad extrapatrimonial solicitado por el actor civil debe ser disminuido prudencialmente y ser establecido en la suma de 20.000 soles. Considerando sexto, tomando en cuenta la naturaleza y modalidad del delito imputado, el comportamiento lesivo observado por el acusado y atendiendo además a la personalidad del agente, el colegiado considera que la ejecución provisional de la sentencia condenatoria, al haber acreditado su responsabilidad penal en un delito que remite de una similar gravedad por afectar la tranquilidad pública, corresponde no ser dispuesta, más aún si se advierte de los actuados que el acusado ha concurrido a todas las situaciones que no fueran cursadas durante la investigación preparatoria, así como a las sesiones de juicio oral instaurado en su contra, por lo que el colegiado considera que resulta de aplicación lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal de imponerle a la restricción de no ausentarse del lugar en cárcel. Considerándose, de conformidad con lo establecido por el artículo 497 del Código Procesal Penal, las costas son de cargo de la parte del incide en juicio, en el presente caso estando a la naturaleza del delito cometido, así como la calidad en curro del acusado, corresponde imponerle el pago de las costas judiciales que están constituidas por los gastos judiciales que se hayan realizado durante la tramitación de la persona causa, que abarca desde la investigación preparatoria hasta la ejecución de las penas, así como por los honorarios de los abogados en la parte vencedora, de los diversos abogados defensores públicos del Ministerio de Justicia que eventualmente asumieron la defensa del acusado, cosas que serán calculadas en la ejecución de sentencia conforme a la tabla de montos máximos que establece el órgano de gobierno del Poder Judicial y serán pagadas de conformidad con lo establecido por los artículos 500 y 506 del Código Procesal Penal que se declara. En consecuencia, apreciando y juzgando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, especialmente conforme a los principios de la lógica, la máquina de la experiencia y los conocimientos científicos que la ley faculta, con la facultad conferida por los artículos 392 y 399 del Código Procesal Penal, aprobado por Decreto Legislativo 957, y administrando justicia a nombre de la Nación, los señores jueces integrantes del primer juzgado penal colegiado nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, fallan. Primero, condenando al ciudadano Richard Alex Cornejo Calles, identificado como Movimiento Nacional de Identidad número 25767257, como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del terrorismo, ilícito tipificado y sancionado por el primer párrafo del artículo 316, en su modalidad agravada, prevista y sancionada por el tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal, en agravio del Estado. Y como tal, por mayoría, se le impone 8 años de pena privativa de la libertad efectiva en su ejecución. Dispusieron al amparo de lo dispuesto por el artículo 402 del nuevo Código Procesal Penal la ejecución de la condena impuesta, una vez que la presente sentencia sea consentida o expropiada, por lo que se le impone la medida reclusiva del sentenciado Richard Alex Cornejo Calles de no ausentarse de la localidad en que reside. Tercero, impusieron la suma de 3.000 soles, el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado agraviado. Cuarto, condenaron al sentenciado Richard Alex Cornejo Calles al pago de las costas del proceso, las mismas que deberán ser determinadas, canceladas en ejecución de sentencia. Quinto, mandaron que con sentido ejecutoriada que sea la presente sentencia se emitan los respectivos boletines y testimonios de condena para su inscripción donde corresponda, así como copia certificada de la presente sentencia en la Oficina Nacional de Identificación del Estado Civil para su respectiva inscripción y copia certificada de la presente condenado, remitiéndose los actuados al juzgado de investigación preparatoria de origen para su votación correspondiente. Tómese razón y hágase saber en audiencia pública. Escriben los presentes, los señores Juan Vargas, presidente y director de debates, Roldán Ponte, juez especializado, del Carpio Narváez,
juez especializado. Respecto a la determinación de la pena a ser impuesta al sentenciado Richard Alex Cornejo Calles, existe un voto en discordia de parte del señor juez especializado Juan Roldán Ponte, quien pasa a exponer el mismo. Doctor Roldán, tiene el uso de la palabra, por favor. Gracias, doctor. Bien, gracias, doctor. ¿Se me escucha? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, Sí. se escucha bien. Gracias. Bien, sí, en efecto, más que un voto en discordia, en realidad es un voto de discrepancia sobre un extremo de la posición en mayoría que voy a pasar a fundamentar. A ver, un momento. Bien, a ver, voto discrepante del magistrado Juan Félix Roldán Ponte. Con el respeto que merece la postura en mayoría de mis colegas, el suscrito discrepa en lo relativo a la determinación judicial de la pena concreta, que debe imponerse al acusado Richard Alex Cornejo Callas por lo siguiente. 1. A nivel de imputación objetiva, no cabe duda de que la conducta acreditada del acusado resulta peligrosa para el bien jurídico protegido. De la tranquilidad pública en la medida de que la publicación realizada por este en su cuenta de red social Facebook el día 7 de febrero del año 2021, en la que descargó un video de YouTube con el comentario Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo, la cuarta espada del marxismo, constituyen elementos típicos del delito de apología al terrorismo previsto y sancionado en el artículo 316 tipo base con la agravante prevista en el artículo 316A tercer párrafo del Código Penal, por cuanto el mensaje contenido en dicho video no solo enaltece, sino que exalta y justifica al más grande cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso, condenado así por la comisión de execrables crímenes terroristas. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el expediente 005-2020-PI, con este tipo de discursos exteriorizados públicamente, se acentúan las consecuencias del terrorismo y se legitima la estrategia de los grupos armados que vulneraron los derechos fundamentales de las personas y atentaron contra el orden constitucional y democrático del Estado de Derecho. De ahí la peligrosidad de la conducta que se pretende evitar con la configuración del tipo penal en comento. 2. Sin embargo, a nivel de imputación subjetiva, específicamente en lo relativo a la conciencia, que debe regir la conducta del agente del delito, durante el plenario, conforme al principio de inmediación y a lo alegado por la defensa pública, se advirtió una posible afectación en el estado psíquico y cognitivo del acusado, debido a la forma pasiva y marcadamente lacónica de sus respuestas a la dirección del debate. Además, mostraba un aspecto algo desarticulado y se presentaba al juicio acompañado de sus padres, dos ancianos que se dejaron ver en la plataforma virtual, quienes indicaron que su hijo tenía problemas mentales desde la adolescencia. Por tal motivo, se dispuso, previo al avance de los debates, que se le practicaran los exámenes psicológicos y psiquiátricos de ley, para así descartar la existencia de causas de inimputabilidad por grave alteración de la conciencia. 3. Propiamente por anomalía psíquica. 3. En esa línea, de acuerdo con el principio de comunidad de la prueba, es de apreciar los resultados siguientes. 1. Mediante oficio 5885-2022-GRC-DIRESA-DG, de fecha 11 de octubre del 2022, cursado por el director regional de salud del Callao, se recabó la historia clínica de Richard Cornejo Callas, evacuada por el Centro de Salud San Juan Bosco, con el diagnóstico de esquizofrenia paranoide, F200, y retardo mental,
acudió con su padre, quien refería que a su hijo, cuando era adolescente en el hospital Daniel Alcides Carrión, le diagnosticaron esquizofrenia, pero que no recibió tratamiento alguno, por lo que no tenía ningún documento. 2. También se obtuvo la evaluación psiquiátrica número 5473-2022-PSQ, practicada por la perito Flor de María Salazar Rojas al señor Richard Alex Cornejo Callas, de 49 años de edad, en la que concluye que para emitir pronunciamiento se requiere informe médico de atención por psiquiatría e historia clínica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión y un informe de evaluación por psicología forense que incluya estudio de personalidad. 3. Asimismo, se recabó el protocolo de pericia psicológica número 58.348-2022-PCC, practicado por el perito Jorge Wilber Rebata Roca al señor Richard Alex Cornejo Callas, que concluye, entre otros, patrones severa de personalidad, esquizotípico, 114, indicador elevado, distimia, 102, indicador elevado, ansiedad, 102, indicador elevado. Cabe mencionar que este perito no vino a juicio, por lo que no pudo explicar con solvencia dicho trastorno de personalidad. 4. De igual modo, se recabó el informe médico de fecha 30 de noviembre del 2022, emitido por el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, suscrito por el médico psiquiatra Cintia Arica Vilela, quien precisó que examinó al paciente solo por consulta externa el día 13 de octubre del 2022, concluyendo diagnósticos presuntivos. 1. Trastorno de personalidad esquizoide, código CIE 10F60.1. Y 2. Fobia social, código CIE 10F40.1. Indicando evaluación por neuropsicología e interconsulta a psicología para test de personalidad y evaluación de CI. También precisó, paciente fue evaluado en única oportunidad el día 13 de octubre del 2022. Y 5. Se obtuvo el pronunciamiento psiquiátrico estudio post facto número 59.018-2022 PSQ, practicado por la perito Flor de María Salazar Rojas, quien sí concurrió al plenario, en donde concluye: no presenta psicopatología de psicosis. 2. Inteligencia clínicamente promedio normal. 3. Trastorno de personalidad esquizoide, código F60.1 CIE 10-OMS. 4. Para la doctrina, con sustento en el artículo 7 del título preliminar del Código Penal, la culpabilidad o imputabilidad es la capacidad de conocer el injusto y de determinar nuestro comportamiento conforme a dicha comprensión. Tal es así que el artículo 20, numeral 1 del Código Penal establece que está exento de responsabilidad penal el que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción que afectan gravemente su concepto de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión. Asimismo, el artículo 21 establece que, en los casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Fundamento 5. Para el suscrito, si bien es cierto, el pronunciamiento psiquiátrico estudio post facto número 59.018-PASQ, evacuado por la perito Flor de María Salazar Rojas, concluyó que el acusado al momento de la evaluación no presenta psicopatología de psicosis y que tiene una inteligencia clínicamente promedio normal, es decir, que se encuentra consciente de la realidad, orientado en tiempo, espacio y persona, y de ese modo puede diferenciar lo bueno de lo malo,
También es cierto que las conclusiones periciales de dicha galeno establecieron que el acusado presenta trastorno de personalidad esquizoide, tal como concluyó la pericia psicológica 58.348-2022-PSC, evacuada por el perito Jorge Wilber Rebata Roca, así como el informe médico de fecha 30 de noviembre de 2022, evacuado por la psiquiatra Cintia Arica Vilela del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, quien además concluyó que el acusado presenta fobia social. Fundamento 6. Ello nos plantea la siguiente interrogante. ¿Qué es el trastorno de personalidad esquizoide? Según la apreciación psiquiátrica de la perito Flor de María Salazar Rojas, ratificada en juicio, el trastorno de personalidad esquizoide se caracteriza por apartarse de los contactos afectivos, sociales y demás, con preferencia por la fantasía, las actividades solitarias y la introspección. Hay incapacidad para expresar sentimientos y experimentar placer. Estos rasgos conductuales tienden a ser persistentes. Son una forma de ser del individuo. Los rasgos pueden iniciarse tempranamente en el curso del desarrollo individual. Se asocian con frecuencia con diversos grados de malestar subjetivo y deterioro del comportamiento social. Estos rasgos no constituyen patología mental, sino una forma de ser ante los demás. Sin embargo, durante el examen en juicio, el perito señaló que, según la lectura especializada, muchos pacientes con ese trastorno de personalidad, más adelante, con el correr del tiempo, pueden desarrollar en algunos, no hay porcentajes específicos, el trastorno de esquizofrenia paranoide. Pero en este caso, al momento de la evaluación, no tiene sintomatología de esquizofrenia. Los pacientes con este trastorno de personalidad no son sociables, son personas solitarias, agregó la perito. Fundamento 100. El hallazgo pericial de trastorno de personalidad esquizoide en la persona del acusado no deja de despertar dudas de cómo esta anomalía ha podido influir en su estado psíquico, especialmente en su percepción y comprensión de la realidad, dado su limitado desarrollo social. Sin embargo, lo que sí queda claro es que, al momento de la evaluación psiquiátrica, el acusado se encuentra consciente de la realidad. 2, que el acusado tiene trastorno de personalidad esquizoide, que se caracteriza por la preferencia a la fantasía, las actividades solitarias, la incapacidad para expresar sentimientos. Son personas introvertidas y no sociables, que se inician en el curso del desarrollo individual del sujeto y está asociado a un deterioro del comportamiento social. 3, que si bien el trastorno de personalidad esquizoide no es una patología mental, la literatura especializada enseña que un porcentaje de estos pacientes con el tiempo desencadenan esquizofrenia paranoide, lo que sí constituye una enfermedad mental. 4, el acusado presenta este tipo de trastorno desde la adolescencia, al punto que le habrían diagnosticado síntomas de esquizofrenia, pero no siguió tratamiento alguno. Y 5, el acusado es una persona de 49 años de edad, que no ha constituido una familia nuclear y sigue viviendo en compañía de sus padres, 2 ancianos que se han presentado a juicio señalando que su hijo tiene problemas mentales. Asimismo, lo han acompañado a que pase los exámenes psiquiátrico y psicológico dispuestos por el colegiado. Fundamento 8.
En tal sentido, el trastorno de personalidad esquizoide, aunque se afirma que no es una patología mental que prive el discernimiento, no cabe duda de que se trata de una afección mental asociada a un deterioro del comportamiento social que ha influido de modo notable en la vida del acusado, limitando su desarrollo social, personal y familiar. Cabe considerar además que se trata de un trastorno que ha de tenerlo por siempre y que con el tiempo puede agravar su condición, pues la literatura registra casos de esquizofrenia paranoide en este tipo de pacientes, como bien señaló la perito psiquiatra Salazar Rojas durante el plenario. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar que para la OMS, un trastorno de personalidad es un tipo de afección mental que afecta el pensamiento, desempeño y comportamiento, entre los cuales se encuentra el trastorno esquizotípico de la personalidad que presenta el acusado. Fundamento 9. Bajo esa línea de análisis, bien sabido es que la pena cumple fines constitucionales, como es la resocialización y reincorporación del penado a la sociedad. En el presente caso, la pena prevista para el delito cometido en su extremo mínimo es de 8 años de pena privativa de libertad, lo que supondría la efectividad de la pena y reclusión del condenado en cárcel pública. Sin embargo, la imposición de tal cantidad de pena y los efectos nocivos de su efectividad, sin considerar la existencia particular de una eximente imperfecta que atenúa la responsabilidad, como sucede en el caso del señor Cornejo Callas, de quien no es posible negar la influencia de una anomalía mental, trastorno de personalidad esquizoide, que de algún modo ha repercutido en su capacidad de autodeterminarse y poder anticiparse a las consecuencias de su conducta, que si bien no lo priva de discernimiento, pero ciertamente ha tenido una incidencia notable en su desarrollo social, devendría en una pena excesivamente severa, contraria a los fines constitucionales, que más que reeducar, agravaría la condición del acusado. En consecuencia, estando autorizado por el artículo 21 del Código Penal la reducción de la pena a límites inferiores al mínimo legal, corresponde, a criterio del suscrito, imponérsele una pena de 4 años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de 3 años, sujeto al cumplimiento de reglas de conducta, con arreglo al artículo 58 del Código Penal, entre las cuales debe considerarse en no volver a incurrir en este tipo de delitos y someterse a un tratamiento psicoterapéutico que le ayude a modificar pensamientos y comportamientos problemáticos, especialmente aquellos que lo han llevado a incurrir en el delito, bajo apercibimiento de revocarse la suspensión de la pena, conforme lo establecido en el artículo 59, numeral 3 del mismo código. Asimismo, debe imponérsele como pena conjunta la inhabilitación prevista en los numerales 2 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Bien, he dado a conocer el voto singular, discrepante, en relación a la determinación de la pena, y con eso he concluido, doctor Guamán. Muchas gracias. Muy bien, doctor Roldán. Siendo así, entonces, en una sentencia de mayoría queda la condena puesta ascendente a 8 años de pena privativa de la libertad, la misma que se encuentra condicionada para su ejecución, pues sea consentida o tutoriada por parte de la sala suprema. Respecto de la sentencia emitida, el Ministerio Público. Ministerio Público. Bien. Ahora, doctor, un momento, está entrando de otro usuario, parece la doctora. Está conectada, pero está ahorita entrando de otro usuario.
Muy bien. Respecto de la sentencia emitida, Ministerio Público. Sí, señor magistrado, conforme lo resuelto. Actor civil. Conforme con la sentencia. Defensa. Interponemos recurso de apelación y solicitamos que de forma inmediata se nos notifique con la sentencia de manera integral. Gracias, señor juez. Muy bien. En estos momentos, entonces, se va a proceder con la notificación, se te va a facilitar el archivo magnético, señor abogado. Especialista, facilítele al señor abogado el archivo magnético que corresponde. Ok, doctor, se va a enviar al grupo que se ha creado para el presente incidente, doctor. Un momento, por favor. Se envía, doctor. Muy bien. Señorita fiscal, por favor, confirme si usted puede acceder al archivo magnético que consta la sentencia. Sí, señor magistrado, se puede, ha llegado al grupo la sentencia. Muchas gracias. Por favor, confírmeme si es que lo puede abrir. Así es, señor magistrado, se puede visualizar la sentencia. Muchas gracias. Correcto. Actor civil. Sí, señor magistrado, se puede abrir el archivo, pero me parece que falta el voto en discordia. Defensa. Sí, hemos solicitado de forma integral, lo que quiere decir el voto en discordia, no, señor juez. Bien, vamos a verificar ello. En todo caso, si tratase voto en discordia, siendo un voto en minoría, nada altera el contenido de la sentencia emitida. Bien, para efectos de poder computar el plazo, vamos a tener en consideración. Bien, procede especialista, confírmenos el archivo que se ha compartido contiene el voto en discordia. No, doctor. Voy a... Vamos a regularizar eso entonces, sin embargo, ya se contiene la sentencia integral. No opera la notificación, dado que está incompleta la sentencia, se va a facilitar la sentencia integral en el transcurso de la tarde del día. Muy bien. Siendo así, entonces, habiéndose ido con dar lectura integral a la sentencia emitida por este colegiado, declaramos concluido el presente juzgamiento en esta instancia. Sí, doctor Roldán, escuchamos. Doctor Guamán, disculpe que lo interrumpa, solamente apoyar a su dirección del debate con un punto. Entiendo de que no ha venido el sentenciado, que no está presente en la plataforma, ¿verdad? Así es, señor. Entonces, de acuerdo con la última sentencia vinculante expedida por el Tribunal Constitucional, corresponde que, sin perjuicio de la intervención de la defensa pública, se le notifique con el íntegro de la sentencia en su domicilio real. Bien, solamente ese alcance sería bueno disponerlo, doctor Goma. Todo lo que nos ha indicado, al no encontrarse completa la sentencia, no se tiene notificado, sin embargo, se ha notificado el avance de la parte de mayoría de la sentencia correspondiente. Se procederá a notificar a todas las partes con la sentencia integral en su momento, en el transcurso de la tarde. ¿Bien? Señalábamos entonces que este colegiado ha cumplido con realizar el juzgamiento en esta instancia, se da por concluida la actuación en esta instancia, señores, siendo las 7 horas con 10 minutos, el día 7. Sí, doctor Caio. Doctor Pico, escuchamos. Señor juez, asimismo solicito que sea notificado también el sentenciado con la parte dispositiva, en todo caso, de la sentencia que se dio lectura anteriormente en ausencia del acusado. Gracias. Es integral, señor. La sentencia se va a notificar integralmente. Por eso no estamos convalidando la entrega del archivo magnético que se le ha hecho llegar.
se ha indicado eso, de que se va a proceder a la notificación. Me refiero a la sentencia de la sesión anterior, señor juez. Me refiero a la sentencia de la parte, en todo caso, dispositivo del fallo de la sentencia anterior, dado que se dio lectura en ausencia del acusado. Solicitaría que eso también se notifique al sentenciado para hacer valer su derecho. Lo que se notifica, señor, es la sentencia. Lo que se leyó en la sesión anterior fue la parte dispositiva de la sentencia. Se le va a notificar a usted la sentencia. En todo caso, que quede registrado en audiencia, señor juez. Gracias. Solo que estamos dejando constancia que no ha sido notificado, en todo caso, la sentencia anterior. No hay sentencia anterior. La parte dispositiva. Una sola sentencia. ¿Bien? Muy bien. Correcto, la parte dispositiva, señor juez, la parte dispositiva ha sido fijada o sentenciada o resumida en la anterior sesión. Esa no ha sido, en todo caso, conocida por el sentenciado. Por eso estamos pidiendo de que esa misma debe ser notificada, ¿no? al sentenciado, dado que no tiene, creo que, conocimiento hasta el día de la fecha. Pues bueno, señor abogado, esa parte dispositiva es la parte final de la sentencia. ¿Eh? Eso es lo que se va a cumplir con notificarse. ¿Eh? Correcto. Con lo dicho entonces, siendo las 17 horas con 12 minutos del día 7 de julio de 2022, terminamos este juicio en esta instancia, cerramos grabación especialista, podemos retirar. Muchas gracias con todo. Buenas tardes con todos. Buenas tardes.